Yo creo que esta sentencia es importante y es una sentencia que da mucha alegría a quienes acompañamos el proceso de Secopay Perú y a la propia nación Secopay del Perú por dos razones. Una, porque por fin, después de un proceso de alrededor de 7 años, cuando se empezó a hablar y a reflexionar junto a la nación Secopay en Perú acerca de la falta del reconocimiento del título integral del territorio a la nación, mediante la figura de cesión en uso, y todo un tema de reflexión, articulación, preparación e inicio de una demanda de amparo por vulneración de derechos constitucionales, ya presentada hace 3 años aproximadamente. Por fin se consigue una sentencia que además es favorable, entonces es la alegría de todo ese trabajo colectivo con la nación Secopay de Perú y con el apoyo de la nación Secopay de Ecuador, pero también con Alianza Seibo y Amazon Frontlines y otros aliados que hemos estado acompañando, da fruto después de años de esfuerzo, de lucha en este sentido. Y dos, el otro motivo de felicidad es porque finalmente esta sentencia responde un poco a lo que se buscaba con este proceso, ¿no? Que es poner en duda y que un juez declare que no se debe aplicar la normativa peruana que contraviene o va contra la propia Constitución del Perú, pero también contra las obligaciones internacionales del Perú, como el Convenio 169, vinculado al tema de la titulación o la seguridad jurídica de los pueblos indígenas sobre sus territorios. ¿Qué significa esto? Significa que, de acuerdo a las leyes que se aplican en Perú, no la Constitución, sino la ley forestal y la ley de comunidades nativas, la propiedad con un título que reconoce y que da esa garantía y seguridad de los pueblos sobre sus territorios ancestrales o históricos, se limitaba a una clasificación de ese territorio de acuerdo a una visión agrícola de lo que es el territorio, y estamos hablando especialmente de la Amazonía peruana. Bajo esta visión o este enfoque, solo se concedía y reconocía el título como propietarios de aquellos territorios que en teoría pudieran tener una aptitud, es decir, que pudieran servir para desarrollar agricultura o ganadería, excluyendo de esa propiedad todos aquellos territorios que, según la normativa peruana, tuvieran lo que se llama una aptitud forestal, es decir, que o que fueran bosque o que en la clasificación del gobierno peruano su uso debiera ser para bosque. ¿Qué significa eso en la Amazonía? Pues que el 80% del territorio peruano en la Amazonía tiene aptitud boscosa, tiene aptitud forestal. ¿Qué ocurría en ese caso? Pues que se les entregaba un título de propiedad sobre un 20-30% de su territorio histórico, mientras que el resto, 70 u 80%, era cedido en uso. Es decir, no se les reconocía como propietarios, pese a que sí se les reconoce como posesionarios ancestrales de ese territorio y con derechos sobre el territorio, pero solo se firma un convenio para que puedan utilizar ese territorio. Eso contraviene la Constitución y especialmente los convenios internacionales que establecen la obligación de los estados de asegurar la propiedad de los territorios históricos a pueblos indígenas. ¿Por qué? Para preservar su historia, para garantizar su supervivencia física y cultural por los vínculos con ese territorio y además para poder coadyuvar a la protección de la biodiversidad que existe en esos territorios. Esta sentencia lo que establece es que el gobierno peruano, en este caso el gobierno regional de Loreto, que es quien entregó este título de propiedad limitada sobre el territorio integral, debía no aplicar en este caso estas dos leyes que limitan ese derecho a la propiedad sobre su territorio integral y modificar el título que ya se entregó para que se incluya todo el territorio con independencia de que sea de aptitud forestal o agrícola o ganadera,
para o en favor de las comunidades Xiecopay del Perú. Y eso es un precedente histórico. Es la primera vez que en Perú hay una sentencia de este tipo para garantizar, o en el camino a garantizar, esa tenencia y el reconocimiento de los vínculos históricos, cumpliendo además la obligación de titular la integridad de ese territorio en favor del pueblo indígena que es su dueño ancestral, recordando que el Estado no es el que da la propiedad mediante un título, no es el que le da, sino que, de acuerdo al concepto nacional e internacional, lo que hace es declarar, es constatar que son los dueños históricos, y al constatar ese hecho lo que hace es entregarles el título para su seguridad jurídica. Esto es un precedente fundamental que entronca en la línea de lo que trabajamos desde Amazon Frontlines y Alianza Seibo con pueblos, de conseguir precedentes judiciales para cambiar situaciones de vulneración de derechos. Igual que comunidades como Sinangue, como la misma nación Xiecopay, en Ecuador se han conseguido, o con la nacionalidad Guaraní, en este caso también con la nacionalidad Xiecopay del Perú, avanzamos en este precedente histórico con esta sentencia, que es cierto que es de primera instancia, que estamos a la espera de si el gobierno regional de Loreto presenta una apelación, y seguiremos adelante para que la Corte Regional de Loreto de Justicia ratifique esta decisión y confirmar este precedente importantísimo para todos los pueblos y comunidades nativas del Perú.